Bienvenido a Checkout, el podcast de e-commerce latino. Con este espacio buscamos contribuir en el desarrollo de la región, a partir de una de las mayores y mejores oportunidades que tenemos hoy día, el e-commerce. Queremos que conozcas los mejores casos de éxito, experiencias y aprendizajes contados desde la voz de sus protagonistas. Bienvenidos a este primer capítulo de Checkout, el podcast de e-commerce latinoamericano, patrocinado por Pardux, que es nuestra startup de e-commerce para las empresas latinas. Realmente estamos muy emocionados de volver a tomar este espacio. Hicimos algunos ensayos hace tiempo. De hecho, esto es un reciclaje de un proyecto que empezó hace un tiempo en pandemia. La idea nuestra era hablar de e-commerce con datos, con alguna noticia, con algún insight que hayamos descubierto en el proceso, pero una vez que llega Pardux a nuestras vidas y empezamos a trabajar mucho en este proyecto y empezó a crecer, obviamente lo dejamos abandonado y realmente en la conversación con muchos clientes, con muchas personas, nos dimos cuenta de que valoraba mucho lo que nosotros conocíamos y sabíamos del mundo de e-commerce. Además, fuimos conociendo gente muy crack en el camino que nos parece muy interesante que ustedes los escuchen y escuchen sus historias. Y la realidad es que decidimos tomar este espacio. Además, los podcasts han venido creciendo, las audiencias en general le gustan este tipo de formatos largos y con mucho contenido. Entonces, realmente nos dijimos este año como meta, vamos a lanzar de nuevo Checkout, este espacio para hablar de e-commerce, pero no solamente hablar como un monólogo, sino el formato va a ir enfocado en traer invitados, gente con experiencia en el mundo e-commerce tanto en herramientas como con sus propias tiendas en línea, como liderando grandes proyectos de la región. Y el objetivo es aprender de esas experiencias, que nos cuenten ese día a día que hay detrás de la pantalla en el mundo del e-commerce. Y como yo siempre lo digo, esta es una de las industrias más fascinantes del planeta porque se encarga de agrupar muchas industrias en una sola. Entonces, pareciera bastante complejo y lo que queremos a través de este formato es tratar de llevar con mayor simplicidad lo que significa hacer e-commerce en Latinoamérica y la gran oportunidad que eso conlleva, ¿no? Bueno, aquí tengo a mi co-host Ricardo, que me va a acompañar Al- me va a acompañar en esta experiencia. Y este primer capítulo lo queremos dedicar un poco a que esa audiencia nueva o esa audiencia que ya nos conoce tenga un poco más de información de dónde viene nuestra historia y el por qué estamos acá. Hola Ricardo, ¿cómo ¿Qué estás? tal? ¿Qué tal, Ronald? Qué gusto volver a retomar este espacio. Siempre es importante, pues, conversar, conocer acerca de la industria. Llevamos tanto tiempo sumergidos y metidos de cabeza en el mundo del e-commerce, desde diferentes eh, áreas, ¿no? Desde la tecnológica, la operativa, cuando pasamos por Ya está y tuve el placer de acompañarte también en esa historia. Y todo pues ese conocimiento que uno va adquiriendo en el tiempo es importante compartirlo, creo yo. Soy de las personas que me encanta mucho compartir de las experiencias porque sé que de estos comentarios y de lo que uno vive, pues el resto de personas se retroalimentan y pueden tomarlo como consejos positivos siempre. Totalmente. Y bueno, para los que están escuchándonos por primera vez o tienen muy pocas referencias de nosotros, Ricardo y yo no solo somos socios, también somos familia. Tenemos la oportunidad de que, digamos, somos primos lejanos. Él vive acá en Ecuador, mi mamá en Venezuela. Y por cosas de la vida, me acuerdo que mi mamá viaja a Ecuador y me dice un día, oye, mira, tienes un primo en Ecuador que hace exactamente lo mismo que tú. Está metido en el mundo de la tecnología, programa y hace cosas así. Entonces sería bueno que conversen a ver si algún día hacen algún proyecto en conjunto y nos presentó por Facebook, me acuerdo. Y esta es una historia que muy poca gente sabe, que tenemos ese nexo familiar.
y que a veces hacer negocios con familia es complicado. Mucha gente dice, evita ese tipo de negocios, diferencia la familia de los negocios, etcétera. Pero en el caso nuestro tuvimos la suerte de que compartíamos no solo los mismos valores, sino teníamos también una visión de crear cosas interesantes con tecnología, porque los dos nos gusta programar, estábamos muy metidos en eso. Y al final del día hicimos como una dupla que fue como complementando espacios que el otro no dominaba bien. Ricardo es un excelente programador. Yo siempre digo, yo cuando conocí a Ricardo y vi que programaba, le dije, encárgate de toda la programación. A mí me encanta, pero Ricardo es mucho mejor que yo. Y yo complementé como las áreas comerciales, de conversación, de networking, etcétera, y eso nos ayudó bastante. Y a raíz de eso tuvimos nuestros primeros proyectos que hoy en día siguen abiertos, crecieron mucho, logramos vender uno de ellos. Y esa historia es interesante para comenzar, ¿no? Un abreboca de todo lo que vamos a escuchar en estos capítulos. Cuéntanos un poco, Ricardo, tu trayectoria. ¿Cómo llegas al mundo de la tecnología y al mundo de las startups? Genial, genial. Bueno, cuento un poquito para la audiencia los inicios, ¿no? Soy yo informático de profesión, estudié ingeniería de sistemas en la universidad. Siempre me apasionó mucho el desarrollo de software. Más o menos por allá, por el 2007, conocí el mundo web y fue como que un clic súper interesante. Desde ahí en adelante, pues me dediqué a hacer proyectos primero didácticos dentro de la universidad, en el ambiente, bueno, de estudio. Y luego empecé a hacer proyectos ya no que no eran didácticos, sino eran proyectos que empezaban a tener ya algo de sentido, ¿no? Siempre en aquel entonces, en 2008, yo soñaba con crear un software y servicios que la gente pueda utilizar y comprar y pueda pagar por ellos, ¿no? Yo creo que es la utopía y el sueño de todo estudiante y teenager en aquel entonces, ¿no? Hoy por hoy también creo que es así, ¿no? Y empecé a hacer, hacía muchas cosas, tuve la oportunidad pues de conversar como lo contabas tú, contigo por allá por el 2009 si no estoy mal, 2010. Tú ya tenías tu empresa en Venezuela, en Caracas. Yo recién estaba pues haciendo proyectos eh, internos, todavía no vendía mucho, la verdad. Mi primera empresa, de hecho, mi primer intento de empresa fue en 2010. Mi papá me dio un fondo, Capital Semilla, compré piezas y partes de computadoras, pero yo lo que hacía era armarlas en la terraza de la casa de mis papás y luego las revendía. Pero me costó mucho porque no era muy buen vendedor. Creo que por ser informático y desarrollador así de cepa, eh, suelo ser bastante introvertido. Creo que muchos compartimos esa, esa parte de ser introvertidos y se nos hace muy cuesta arriba pues empezar a vender. Y bueno, no me fue mal, pero al final no pude arrancar ese emprendimiento. Luego pues hice otro intento también en 2013, recuerdo, 2012, empezar a vender páginas web. Vendí una primera página web, la desarrollé en aquel entonces. Ya existía Joomla, existía WordPress, todos estos CMS famosos. Y yo no de necio, pues fui y me construí mi propio panel administrativo, ¿no? Era como una web y que podía ser administrada. Siempre tuve pues ese capricho de, ok, yo sé que existen, pero ¿qué tal si yo lo intento y lo hago también desde cero para probar cosas, ¿no? Eh, y al final pues yo llegué a una conclusión. Necesitaba ganar un poquito más de experiencia, conocer más gente y me tomé pues un tiempo. Trabajé en el sector público durante 2, 3 años hasta 2015. Aprendí muchísimo, cumplí el objetivo que andaba buscando, que era justamente llenarme de más experiencia, ¿no? Tuve la oportunidad de desarrollar proyectos fuera del país, tuve la oportunidad de participar en el desarrollo de plataformas importantes del gobierno, como el Sistema Nacional de Contratación Pública. Y nada, pues al final, en 2015 sentía yo que había cumplido mi objetivo y estaba buscando pues oportunidades para poder retomar lo que había iniciado años atrás, ¿no? Entonces, en ese entonces tú llegas a Ecuador, Ronald, 2015 recuerdo, y en esa primera reunión que tuvimos, a pesar de que sí,
compartimos un parentesco, nuestras mamás son primas hermanas realmente, pero con Ronald no nos habíamos conocido, ¿no? Él estaba en Caracas, yo estaba acá en Ecuador, hasta 2015 donde tuvimos esa primera reunión y pues, y creo que se alinearon ahí pues esos intereses, ¿no? Tú venías con una propuesta de hacer negocios acá, yo tenía las ganas de retomar pues todos esos proyectos que había empezado hacia atrás. Y yo recuerdo siempre que te fui muy franco. Te dije, Ronald, yo tengo varios proyectos que he hecho ahí, ya estaba incursionando un poco en facturación electrónica. Sabía, yo confiaba en que tenía las capacidades de poder crear cosas porque lo venía haciendo desde 2008 y te dije, pero yo no sé cómo venderlas. Tengo cosas ahí que son geniales y sé que puedo ayudar a construir cosas más geniales y todavía y que la gente pueda valorar mucho, pero no sé cómo venderlos. O sea, realmente están ahí, son una mina de oro, recuerdo que fueron mis palabras, pero no logro todavía encontrar la manera de vender. No tenía yo ese skill, ¿no? Por eso cada vez que me preguntan a mí, ¿cómo haces tú para desarrollar y cómo haces para que los proyectos en los que estás involucrado pues tengan éxito? Le digo, es importante eh, el equipo, ¿no? El equipo. Las cosas no se hacen solo. Las cosas que son realmente exitosas siempre hay detrás un equipo importante. Y creo que luego de esa reunión pues unimos fuerzas y hemos hecho un equipo interesante desde aquel entonces, ¿no? Desde 2015, que fue nuestra primera aventura. Más o menos por ahí va la historia. Cosas más, cosas menos durante el trayecto, pero en conclusión, eh, siempre fui un apasionado desde adolescente por la informática, por el desarrollo. Siempre fui muy apasionado y muy creyente de crear cosas. Y bueno, hoy por hoy creo que los resultados y los proyectos que hemos ejecutado, pues, no dicen lo contrario. Totalmente. No, de hecho, ahí en la historia que contabas hay varios temas interesantes, ¿no? El tema de siempre querer mejorar cosas con la tecnología, sobre todo con el software, porque el hardware, yo creo que muchos pasaron por esa época de querer emprender armando computadoras, porque al final era la oportunidad más interesante que tenías de tener acceso a un montón de computadoras y sin que te costara demasiado dinero. Pero interesante es esa pasión que tiene mucha gente por utilizar el software y cambiar la vida de las personas. Y eso era algo parecido a lo que me ocurrió a mí en Venezuela. Mi primera empresa fue en 2009, 2010. Yo ya venía siendo desarrollador desde la universidad. De hecho, mi primer programa de desarrollo fue a los 16 años. Yo hice un videojuego con un amigo en la universidad, bueno, del colegio, de hecho, y luego después estudiamos juntos. Y hicimos un videojuego, él me enseñó a programar, no sabíamos exactamente qué estábamos, en qué lenguaje estábamos programando, y se llamaba Deep Game Studios, como esa suite de programación para hacer videojuegos. Y me acuerdo que al final nos dimos cuenta en la universidad que estábamos programando en C, que es uno de los lenguajes más complejos de programar, pero no teníamos ni idea, ¿no? Pero era esa pasión por, ok, queremos crear algo y a través del software podemos hacerlo, ¿no? Entonces, por eso el software es tan importante para la sociedad, para la humanidad hoy en día, porque realmente puedes lograr cosas impresionantes a partir de ahí. Y, y es una pasión que he visto que se comparte con mucha gente, ¿no? Que está metida en la industria. Es cómo con el software puedo cambiar X, Y o Z problema o Z industria o lo que sea. Eh, y la casualidad de la vida es que sí, después de ese primer intento de empresa que tuve en 2009 realmente funcionó, creció. Tuve clientes importantes, algunos bancos, aseguradoras. Era básicamente desarrollo de software, pero llegó un momento en que no estaba tan apasionado por lo que hacía realmente. Una de las cosas que me ocurría mucho era que me empezó a dar como fastidio ir a una reunión con un banco, con una aseguradora. Entonces, como en ese afán de no ir, busqué la mejor manera de salirme de ese problema y contraté a una persona que le encantaba ir a reuniones y levantar información y tomar nota. Ella tenía una persona que contratamos en ese momento, tenía una habilidad increíble para reunirse con la gente. Y ahí me zafé un montón de reuniones que me tocaban hacer en ese momento, ¿no? Porque era tan aburrido lo repetitivo que eran las reuniones y lo formales que eran.
además eran interminables, entonces yo de verdad que mi cabeza estaba en otra cosa, ¿no? Y a raíz de eso empecé a buscar como proyectos alternativos. Hice proyectos de temas del mundial, de fútbol, hice temas Mundial. de béisbol, o sea, hice un montón de proyectos adicionales con unos amigos de SMS. De hecho ahí fue cuando nos conectamos porque Así es. justamente tú tenías un proyecto de SMS, me acuerdo, que enviaba SMS masivos. Y yo ya estaba explorando eso en Venezuela para vendérselo justamente a mis clientes. Y me junté con unos amigos a hacer pruebas y compramos unos modems para disparar SMS masivos. Luego nos dimos cuenta que eso era regulado y, y teníamos que pedir varios permisos para que pudieran llegar con eficiencia, si no era spam y básicamente te podían incluso hasta poner preso. Entonces, realmente siempre tuve ese ímpetu, pero hubo un proyecto interesante que hice antes de todo esto, se llamó Talento Urbano, que era una red social para conectar talentos entre sí y que pudieran, a partir de eso, o sea, el concepto que había detrás de Talento Urbano era, ok, los talentos necesitan juntarse para generar arte, ¿no? Bien sea un músico con un bailarín, bien sea un grupo musical que necesitaba un bajista o un baterista, bien sea un par de DJs que quieren hacer una colaboración. Entonces, era como difícil un lugar en aquella época, estoy hablando 2007, 2008, donde alguien buscara en Google y se encontrara con artistas así bien segmentados por categorías, etcétera. Entonces mi intención era, ok, hago una red social para conectar estos talentos. Y la razón era que yo tenía un buen amigo, Omar, que era percusionista muy bueno, y yo lo veía, y yo lo acompañé, de hecho, en varios proyectos de él, y yo veía cómo le costaba conectar con ciertos artistas en ciertos momentos de su carrera, ¿no? Entonces decía, mira, necesito un rapero para hacer una colaboración en tal proyecto. Ahora buscar ese rapero era todo un reto, ¿no? Era ir a buscarlo a eventos, a preguntar entre amigos quién le podían recomendar y así cada tipo de artista que se le ocurría. Y decía, pero debería ser tan fácil como buscar en una web, poner a mirar raperos de Caracas y te salieran todos los raperos de Caracas que tienen ya perfil ahí. Esa era la visión. Y yo me tiré ese proyecto, yo solo programando día y noche. Duré como un mes y medio programando. También un poco influenciado por lo que había pasado en Facebook. No había salido la película Red Social, ¿no? Que fue muy influyente en Latinoamérica, pero ya yo tenía la historia, ya me habían contado cómo habían hecho Facebook, leía mucho del tema, el Mark Zuckerberg en la universidad programando día y noche, de repente, ¡pum!, millones de dólares alrededor de esa vaina. Y eso me motivaba mucho. Yo decía, wow, yo creo que puedo hacer algo interesante. Y existía MySpace, pero era horrible. Entonces yo decía que hay un momento importante. Pero el problema fue que no tuve modelo de negocio, no sabía cómo funcionaba un negocio realmente. Y lo que hice fue programar y conectar mucha gente. Al final terminó teniendo 5.000 personas registradas ahí. Muchos artistas que después fueron bastante conocidos. Por ejemplo, este rapero Cancerbero, él tuvo una cuenta en Talento Urbano, porque yo lo conocí cuando estaba en el grupo básico, que era su primer grupo, y era un rapero más, ¿no? Entonces, al final él fue el que creó el perfil de básico y luego creó uno de Cancerbero. Tenía dos perfiles en la plataforma. Y me acuerdo que así fui conociendo un montón de raperos y gente en muchos lugares, pero no tenía modelo de negocio, no sabía cómo ganar dinero. ¿Cómo Y cobrar? sí, después empecé a hacer publicidad, pero eso no pagaba tanto como para mantener el proyecto. Necesitaba manos porque ya habían temas técnicos que se me escapaban. Por ejemplo, en aquella época yo usaba un servidor común de esos que compras baratos, compartidos se llama, un share hosting. Y resulta que de repente, no sé, pasaba algo y entraba mucha gente al perfil de un artista y se caía la página, ¿no? Entonces, yo ya no tenía, o sea, ya me tocaba investigar cómo hacer que un servidor no se cayera cuando tuviera demasiadas visitas al mismo tiempo. Entonces, digamos, la solución inmediata era pagarle más al que me vendía el hosting para que abriera el ancho de banda. Pero ya ahí no tenía plata, ya, o sea, eran demasiados retos uno detrás de otro. Eh, y al final me junté con un amigo que no resultó mucho y ahí tuve como ese proyecto ahí.
pero lo que me encantó era la motivación que yo tenía todos los días de sentarme a resolver problemas, ¿no? O sea, era como todos los días programaba un feature nuevo, una mejora, le metía más código al buscador y era resolver ese problema a raíz del código. Y lo más interesante, y fue algo que me ocurrió, fue un día que estaba en un evento y yo veo dos personas desconocidas absolutamente hablando con un guitarrista que estaba en un escenario y le preguntan, oye, brother, ¿cómo te puedo contactar? Tengo un proyecto que me gustaría invitar. Literal, escuché eso así entre la gente y el tipo va y le dice, oye, búscame en talentourbano.com y pones mi nombre, le dio el nombre, ahí tengo mi perfil y ahí me puedes contactar. Y yo Claro. ese día como que ese día pagó toda la cuenta de todo lo que había gastado en el No hay proyecto. nada más satisfactorio que darte cuenta que Sí. la gente está usando algo que tú creaste con tus propias manos, ¿no? Creo que esa es Y una fue paga muy inmensa. orgánico, no fue que yo, mira, vamos a juntar a la gente que... No, no, yo estaba ahí viendo un toque en una plaza, hacían muchos toques allá en Venezuela, sobre todo en la Plaza Altamira, y escuché esa conversación foránea ahí de tres individuos preguntándose, oye, ¿dónde te contacto y tal? Que tenemos un proyecto y necesitamos un guitarrista y el man le dice, mira, búscame en Talento Urbano. Y luego vi cómo esas personas entraron y crearon su proyecto, que era lo interesante. Lo viral del tema era, te busco a ti como talento y luego creo Y mi yo también perfil. soy parte de... Ese día a mí me explotaron, como decimos en Venezuela, las cotufas, que para Ecuador sería como el canguilo, las crispetas. O sea, mi cabeza voló porque dije, wow, fíjate lo potente y lo que puedo construir a partir de esto. Me pareció tan importante eso. Y luego, bueno, obviamente mi carrera siguió como muy corporativa, buscando clientes que pagaran más, obviamente. Aprendí de esa experiencia, quebró la red social, no fue más, pero al final del día me quedó una experiencia increíble. De hecho, es algo que siempre recuerdo porque fue muy buena esa época. Y luego de ahí, obviamente la empresa creció, Venezuela se fue en una situación muy complicada económicamente y socialmente, y al final empezamos a buscar alternativas de expansión. Estuvimos por Panamá, en Colombia, y vimos que Ecuador era un lugar interesante, porque la tecnología estaba en un momento donde había oportunidad para ofrecer tecnología. Estaba como en pleno crecimiento, no había tantos competidores. Era un país dolarizado, obviamente para los países no dolarizados, los países dolarizados son atractivos. Y obviamente también había la posibilidad de que por mi nacionalidad, al ser ecuatoriano también, yo podía venir acá a abrir empresas, era mucho más fácil. Y con esa conexión contigo, justamente le dimos pie a esa primera versión, ¿no? Que fue traer Virtual Create a Ecuador y empezar a vender acá. Pero ahí hay una historia interesante en esa trayectoria porque no todo salió como suena, ¿no? O sea, todo se fue literalmente al carajo. Y tú te acuerdas de esa época, ¿no? De cuando empezamos con Virtual. Por supuesto, porque arrancamos, fíjate que yo decido renunciar al sector, al trabajo donde estaba, en el sector público, con toda la ilusión de íbamos a abrir la empresa. De hecho, el primer paso que hicimos fue legalizar la empresa, conseguimos un abogado y tuvimos pues nuestra primera compañía limitada, más o menos por julio del 2015, ¿no? Yo renuncié totalmente y me dediqué a fondo, ¿no? Capaz, hoy por hoy, haciendo una mirada hacia atrás, no fue tan buena idea, porque me Sí, quedé sin ingresos rotundamente de un día para otro. total. Pero, pero fue necesario también para poder enfocarnos y saber que este era el camino que habíamos decidido y que, como sea, teníamos que sacarlo a flote, ¿no? Entonces abrimos la empresa y la idea era pues empezar a ofrecer los servicios en la parte gubernamental también, empezar a concursar en los procesos de contratación pública y demás. Pero la economía del Ecuador en aquel entonces empezó un declive por la baja del petróleo y simplemente pues ese tipo de oportunidades se empezaron a cerrar. Sí. Y hasta que llegó un momento en el que simplemente no fue una opción. Cambiar de plan inmediatamente, esa fue la única solución, y empezar pues a traccionar, ¿no? Y primero darnos a conocer. Recuerdo tanto, entramos al coworking, primer coworking que hubo en Quito,
se llama Impacto Quito, estaba recién abriendo las puertas. Decidimos entrar pues para conocer gente, conocer el ecosistema, empezar pues a hacer networking con todo el equipo, con toda la gente que había ahí. eh, y al final pues nos sirvió muchísimo. Yo tenía un proyecto, recuerdo, de facturación electrónica que había iniciado, ¿no? Había tenido la oportunidad de participar en unos proyectos privados con empresas muy grandes, en aquel entonces solamente empresas que facturaban muchísimo, los grandes contribuyentes fueron los primeros obligados. Hablo del 2014 más o menos, y tuve la oportunidad pues de participar ahí y había aprendido cómo funcionaba la situación. Entonces le dije a Ronald, mira, aquí yo tengo este proyecto, las bases, es un prototipo ahí, hice algunas cosas para algunas empresas. eh, ¿Qué tal si de acá pues lo usamos nosotros para emitir también nuestras facturas? Porque empezamos a vender una página web, una asesoría, aquello, y en lugar pues de ir a una imprenta, sacar un talonario, ¿qué tal si usamos esto para facturar nosotros? Y Ronald, me comentaste, ok, de una, miremos de qué se trata, de qué va, probémoslo y lo empezamos a usar. Y Ronald, pues yo lo tenía como empolvado, ¿no? El proyecto. Y Ronald se da cuenta, oye, esto es súper genial, O sea, este increíble. proyecto está increíble, pues le viste inmediatamente la oportunidad comercial que podíamos lograr con eso. Y vamos, démosle forma, sentémonos, adecuemos la plataforma de esta manera. ¿Qué tal si lo empezamos a probar con la comunidad del coworking en Impacto? Y así empezamos, ¿no? Con los primeros MVP. Recuerdo que mis papás tenían un restaurante y también les dije, miren, ya no facturen en hoja porque eso lleva tiempo, imagínate todo el tiempo, la fecha, el nombre, el RUC y la descripción. Usen esta plataforma, miren qué va, me avisan si es que falla pues y los corrijo. Y esos fueron pues los primeros usuarios de lo que hoy por hoy es Facturero Móvil. Al final después pues ya le dimos una marca, le dimos identidad, empezó, hicimos la web y creamos el modelo de negocio prepago en el cual pues la idea era simular eh, la compra de un talonario físico en la imprenta en lugar de ir y pagar $15 por un papel y solamente lo renovabas cuando las hojitas se te acababan. La idea era que pagaran los mismos $15, tenías las 100 hojitas digitales y a medida que ibas emitiendo se te iba descontando y wow, genial, no tenemos cartera, sino que nos pagan y te activo y toda la situación. Y fue un modelo que hoy por hoy se mantiene y wow, súper genial esa primera plataforma. Oye, a mí me Ronald, parece si tú quieres increíble contar un que, poquito. a mí me parecía increíble que existiera gente en aquel momento que no veía el beneficio, ¿no? Decía, no, pero es que la factura de papel es buena. Y yo, sí, pero esto es increíble, o sea, esto no es bueno, es increíble. Y había Esto no gente es que no lo papel. entendía, o sea, había gente que simplemente y esto es un mensaje para, no solo para los que están haciendo e-commerce, sino también para quizás alguna persona que nos esté escuchando que tenga su startup y esté atravesando el momento que pasamos muchos, ¿no? Por esa etapa donde todo el mundo te dice que lo que estás haciendo no tiene sentido, lo que estás haciendo realmente puede ser que no funcione, etcétera. Y a veces uno tiene que tener dentro de esa receta de éxito de construir una empresa un poco, yo creo que 100 gramos de terquedad, porque realmente mucha gente nos decía con Factory Model que esa vaina no servía, que pues, nunca iba a sustituir el papel porque, digamos, las imprentas eran muy poderosas, la gente le encantaba hacer facturas de papel. O sea, realmente llenaba mucho de pensamientos negativos en ese sentido y de contradicciones a lo que nosotros creíamos, ¿verdad? Porque nosotros decíamos, mira, yo creo que esto es increíble porque yo venía de Venezuela, donde todo se factura en papel, eh, y de hecho el papel era costoso, ¿no? Empezaba como a costar más cada vez, las facturas eran costosas, entonces yo decía, wow, más allá de del impacto ambiental, para el día a día del comerciante de a pie, esto es inviable. Y cuando yo a Ecuador y veo que hay todo un ecosistema y un proyecto súper interesante donde el gobierno autoriza en línea con una firma electrónica autorizada, o sea, todo bien ordenado, me pareció, el futuro va por ahí. Pero tú hablabas con la gente y todo el mundo te decía, no, Totalmente el aliado. futuro no. E incluso me acuerdo que tus propios papás, que eran nuestros early adopters,
Al principio estaban como medio negados, ¿no? Les parecía eso como descabellado que, ay, ¿cómo voy Es a estar descabellado facturando? porque también los clientes, como que, oye, ¿y dónde está mi factura? O sea, no, llegó a tu correo. No, o sea, o si no, imprímamela. Se la imprimía, pero esto no es una factura, no, sí, es una, es una factura electrónica, que esto y aquello. Yo tengo dos anécdotas respecto a lo que tú dices. Fíjate, la primera, yo una vez tuve una mentoría que decidí asistir donde, bueno, evaluaban tu proyecto, tu idea y te decían, pues, te recomendaban, ¿no? ¿Cómo son las mentorías? Pues en aquella mentoría me dijeron, primero que el modelo no era atractivo, que no iba a funcionar, porque imagínate, tú comprabas, recuerdo el primer plan era de $5, Eran recuerdo, recargas, básicamente. Cómo una recarga. funcionaba Y la tarjeta. tú no sabes cuándo se le van a terminar la cantidad de documentos que tienes ahí. Y literalmente por $5, alguien que emitía una factura al mes eh, podía durar todo un año con un plan de $5, porque la otra condición era que no pasaba más de 12 meses. Eso sí. Entonces, ¿cómo calculas, cómo proyectas la recurrencia de ingresos ahí? Un poco, y me dijeron que no, que cambiar el modelo mensual. Y ahí es donde tú dices totalmente Sí. negado a hacer mensual, seguimos con ese modelo ahí. Y la otra anécdota era que en las etapas iniciales, pues mi estrategia de venta, ya luego que Ronald pues me dio instrucciones de cómo vender también, y yo con todo, pues, con toda esa, no sé cómo describirlo, por esa sensación que cuando uno le da miedo a algo hacer, como cuando uno se le va a acercar a la chica que te gusta, e ir a vender. Yo con mi papelito, iba con un oficio, iba con el brandeado ahí de factura móvil, y iba oficina por oficina a las personas que yo creía que les podría interesar. Y uno de ellos, que es interesante, yo me acerqué a una imprenta, hablo de 2015, 2016, perdón, 2016. Eh, y me senté con el dueño, y muy amablemente me entendió, le expliqué el proyecto, hice mi mayor esfuerzo para que me comprara. Y yo le dije, mira, si gustas, incluso podemos ver alguna manera de aliarnos y que tú vendas en tu imprenta, aparte del papel, ofrezcas la otra alternativa digital, porque había muchos beneficios, como tú le dices, ya no había papel. Lo notificabas por correo electrónico y era más que suficiente, no tenías que entregarla físicamente en la mano, Ya ya no registrado en el SRI, o sea, no, esos tiempos de traslado, de envío o lo que se hace, ya no existían. Y simplemente la respuesta del señor fue, dijo, eso es un capricho del gobierno, el papel nunca va a dejar de existir, eso en 2, máximo 3 años, la asamblea lo va a tirar para abajo porque eso no sirve. Y yo, ok, muchas gracias, me despedí y yo, rayos. Sí. En aquel entonces, ¿será que no, tiene verdad? y ¿Será que eso nos tiene razón? pasa hoy día, ¿no? Perfecta. Eso nos Sí, sí. pasa hoy día porque igual estamos en una etapa temprana. Pardux tiene desde el 2021 y mucha gente, fondos de inversión, aceleradoras, gente con la que hablamos nos pregunta, oh, pero es que, por ejemplo, no es el momento del e-commerce o no creo que tengan éxito con esto o lo que, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo cuando me dicen esas cosas me acuerdo justamente de Factor Móvil, que era peor, porque en aquel momento sí era muchísima más gente que nos decía que no tenía sentido. Y no teníamos muchos elementos tampoco validadores, ¿no? Porque hoy por lo menos la atracción te ayuda a validar, ok, tú me puedes decir que no, pero hay gente que sigue pagando y la bola Sí. de nieve sigue creciendo. En aquel momento teníamos, qué sé yo, 15 20 clientes, todos early adopters que les habíamos prestado, que pagaban $5 o cosas así, y no teníamos como muchas evidencias para contrarrestar ese tipo de comentarios, ¿no? Pero teníamos algo muy interesante que era la convicción de que era una solución para un problema grande que se venía, que era obviamente el uso excesivo de papel para facturar, que no solo afecta al medio ambiente, sino encarece los costos administrativos de una empresa. Y además de eso, le dejaba ciego, ¿no? al ente regulador, porque al final del día emite facturas por un tema tributario. Facturas falsas. Y había facturas falsas, el lavado de dinero, bueno, tantas cosas que hay alrededor de todo el tema de facturas falsas. Y creíamos que tenía mucho sentido lo que estábamos haciendo, pero necesitábamos elementos de validación, ¿no? O sea, como, ok, tracción para que valide que nosotros realmente tenemos la razón y no solo es un capricho, ¿no? Y ahí es donde viene
la otra parte de la receta que es como 200 gramos de realidad, ¿no? Y, ok, sal a veter y que haya gente que te diga que sí. Y justo lo contabas tú, los primeros clientes fueron en Impacto. Conseguimos algunos clientes ahí. Y luego, después tú conseguiste ese early adopter con tu papá y tu mamá. Y Sí, a sí, partir de ahí, me facturaban muy acuerdo que bien. había gente que empezaba a recibir los correos de facturero móvil, obviamente porque le emitían la factura, y luego nos contactaban y nos preguntaban, oye, yo quiero usar esto también, ¿cómo hago? Y empezamos a tener como gente que fue llegando orgánicamente en muchos lugares. Sí, de Y rebote, después por la hicimos publicidad. nuestra primera estrategia de marketing. Para resumir un poco el cuento, Facturero Móvil creció de entre 2016 y 2017-18 de 0 a 2.000 clientes. Y para nosotros fue un éxito, pero todavía faltaba más crecimiento porque el modelo a nivel de unit economy era un modelo que apuntaba a una muy base de la pirámide, donde existe, obviamente el costo por ingreso de cliente era muy bajo, pero el modelo le gustaba a la gente. Una de las cosas que más les gustaba a la gente era que era controlado, o sea, ellos podían decidir cuánto recargar en qué momento. Y, pero el modelo se prestaba, obviamente necesitamos más volumen para tener rentabilidad. Y en ese proceso, me acuerdo que pasó todo como en un mes. Recibimos dos intenciones de inversión, que de hecho yo siempre las cuento en otros podcasts. Fernando Rivera de Buen Trip, Jacobo Moreno de ahorita Taxo, pero bueno, tiene como 10 emprendimientos. Jacobo Moreno nos dijo también que quería invertir, pero ya justamente habíamos llegado a Grupo LAR, estábamos entrando a Grupo LAR, y realmente Grupo LAR terminó siendo el dueño de Facturero Móvil en 2017-18. Sí. Y fue un tema interesante. ¿Por qué? ¿Y por qué quiero contar todo esto? Porque esto aterriza en al menos nuestra primera interacción en e-commerce en Ecuador. Yo tuve experiencias de e-commerce en Venezuela con clientes que llegaron y me dijeron, oh, Ronald, hazme mi tienda en línea, otro en Colombia, otro en Estados Unidos. De hecho, yo trabajé ayudando a algunas empresas en, en Estados Unidos. Mi primo me contrató mi empresa, él está en Chicago, y contrató mi empresa para ayudarle a hacer unos temas allá que él vendía por eBay. Entonces sí tuve como experiencias muy foráneas de e-commerce, pero acá en Ecuador tuvimos como el primer acercamiento muy de cerca a lo que significaba vivir detrás de día a día de un e-commerce grande, porque justamente Andrés y Marcelo, que hoy en día son socios de Pardux y además fueron los que compraron Facturero Móvil, me acuerdo que los conocimos en yasta.com, que es el marketplace más grande que tuvo Ecuador en su momento. Y me acuerdo que estuvimos ahí muy metidos en ese grupo de Ya está, justamente buscando oportunidades, conectándonos con gente. Y yo conocí a estos socios ahí en las oficinas de yasta.com, ¿no? Por cosas de la vida, después terminamos en el grupo LAR, haciendo logística y cosas así. Pero yo terminé siendo CEO de yasta.com. Y luego de ahí, bueno, tuve la oportunidad de ser yo el que llevaba adelante el proyecto y luego lo pivoteé, etcétera. Y eso me gustaría también tener una breve, cómo viviste tú esa etapa, ¿no? Eh, Seguro, seguro. Fíjate que luego que se nos presentó la oportunidad de entrar al Grupo Polar y Andrés y Marce se asociaron con nosotros, pues tuvimos un poquito más de paz mental, ¿ok? Porque uno, hasta antes de eso, pues nuestro día a día y nuestro mes a mes era buscar clientes, buscar oportunidades. Sé que hicimos, recuerdo, ¿te acuerdas de un proyecto que se llamaba Cash? Un proyecto, fue una aplicación que construimos. Wallet. Hicimos también una venta, un sistema de venta de llantas y demás. Pero eran proyectos tipo consultoría que al final no te daban esa paz mental para, para poder seguir pensando en el crecimiento del otro proyecto que era No factura. había un ingreso recurrente. Exactamente. Entonces, cuando entramos a Grupo LAR, lo hubo ya. Tuvimos la grandiosa oportunidad de trabajar en proyectos enfocados en la logística.
Yo aprendí muchísimo sobre cómo funciona la logística en el corazón de la logística, ¿no? Cuáles son todos los problemas que se viven día a día. No es simplemente un paquete A al punto B. En el medio hay muchas cosas que suceden. Y tuve la oportunidad pues, de aprender y construir sistemas y tecnología que resolvieran muchos problemas dentro de la logística. Sí, de Y en hecho, para paralelo, los que no, disculpa que te interrumpa, los que no conocen, Ricardo y yo trabajamos en la tecnología de logística que hoy por hoy maneja el Air Courier, en todas sus... para cross-border, para traer paquetes de Miami a Ecuador y también para manejar el tema logístico nacional, ¿no? Nos tocó un gran proceso de aprendizaje y transformación digital dentro de esa organización y realmente tuvimos mucho aprendizaje de lo que significaba poner un producto en cualquier lugar del mundo, incluso. Sí, totalmente, totalmente. Construimos también el sistema para ventas en puntos físicos a nivel nacional. Fue todo un aprendizaje muy grandioso. Y en todo ese contexto, pues el tema del e-commerce siempre hizo mucho sentido para la logística, ¿no? Porque tú tienes una frase, Ronald, dices que el negocio, un e-commerce, tiene cara tecnológica, pero corazón logístico, ¿no? Porque al final, luego de que sucede ya el proceso de venta, recién empieza el e-commerce, es decir, cuál es ese proceso que tienes que hacer para que al final el cliente, el usuario final que te pagó quede tranquilo. Y es muy logístico de fondo. Y en ese contexto, pues se presentó la oportunidad de la adquisición de yasta.com por parte del Grupo LAR. Eh, Tú asumiste pues la dirección de toda la empresa y yo asumí pues la dirección tecnológica como CTO de yasta.com, en donde esa enorme responsabilidad de reemplazar toda la plataforma tecnológica sobre la cual estaba funcionando Yasta. En el que tú has contado ya esa historia en varios podcasts, ¿no? Yo tuve la responsabilidad pues de construir eso y que funcionara realmente, ¿no? Y al final, fíjate en lo que terminó, lo terminamos conectando con Amazon, se convirtió, le dimos la vuelta al modelo de negocios prácticamente, y el aprendizaje pues brutal, ¿no? Desde que empezó siendo marketplace en la nueva plataforma, múltiples proveedores, los problemas logísticos, la creación de guías, la facturación, la conciliación, luego las métricas y demás. Pero ahí te fuiste, ahí agarraste vuelo y te fuiste a la luna. Hay gente que nos está escuchando que no tiene idea de lo que estás diciendo. Y hay que dar un poco de detalles de qué pasó ahí, ¿no? O sea, primero, cuando estuvimos en la Courier haciendo tecnología para logística, llegó un cliente interesante que era Linio en aquel momento. Y Linio nos pidió en ese, creo que fue 2019, no, 2018, al finales de 2018 nos dice, mira, quiero usar la logística del Air Courier porque tiene buenas tasas de entrega, pero la tecnología no está tan buena para integraciones porque yo manejo estos ciclos de conversación en el API y no sé qué. Y el API es un punto, para resumir un poquito, un punto de integración entre dos sistemas distintos, ¿no? Entonces, lo que nosotros tuvimos que hacer en ese proceso fue crear la forma de conectarnos con Linio. Y eso ahí nació como el primer proyecto de, ok, entendamos el e-commerce de un cliente que tiene mucho movimiento del lado de la logística, ¿no? Y yo participé ahí, tú también participaste en ese proyecto. Pero yo me involucré mucho porque me pusieron como líder del proyecto, ¿no? De conectar a las dos empresas. Y yo veía mucho cómo Linio funcionaba, cómo manejaba los paquetes, las devoluciones, los reclamos, todos los problemas que hay detrás de. Y a raíz de ahí nació como esa primera idea que llegó al comité, a la mesa del comité ejecutivo del grupo, es, oye, el e-commerce puede ser el futuro de las empresas logísticas, ¿no? Estamos hablando finales de 2018, Ecuador, que para los que no tienen contexto, Ecuador es uno de los países más retrasados en e-commerce de la región. Obviamente se ha ido poniendo al día, a pesar de tener una buena tasa de penetración de Internet. Y hay varias barreras que han ido cayendo para poder avanzar, pero una de ellas era la logística. Muchos logísticos no tenían tecnología para e-commerce. Y no había, de verdad era complicado, ¿no? Y justamente en ese momento nos hacen caso, me recuerdo esa reunión, y dicen, ok, para el año que viene, 2019, el enfoque va a ser hacer más temas e-commerce y buscar clientes e-commerce. Y ustedes nos tienen que ayudar a crear esa tecnología. Entonces eso fue como,
el abreboca de lo que después desembocó la compra ya está, que fue muy acelerada, y luego después, obviamente, nuestra participación en ese proyecto. Pero hay algo interesante que tú dijiste, cambiamos la tecnología y luego dijiste otra cosa, ahora está conectado con Amazon. Entonces, darle un poco más de detalles a la gente qué significó cambiar la tecnología lo menos técnico posible para entendimiento. Y por otro lado, qué significó mover ya está a Amazon, porque son dos cosas que probablemente a la gente le puede confundir bastante, ¿no? Claro, total. Cuando ya entra Grupo LAR, utiliza una tecnología, está montado sobre una tecnología que se llama Vitex, que es una plataforma e-commerce muy grande, eh, o sea, cumplía su objetivo, sin embargo, era muy difícil moverla, era muy difícil personalizarla, ¿no? Adaptar ciertas características que necesitábamos dentro de la empresa para poder operar de manera adecuada, para poder tener control, sobre todo en el tema logístico, en el tema de los temas de entrega, fraudes y demás. Entonces, y aparte era muy costoso, ¿no? Te cobraban comisiones por venta y era un tema que realmente pues se salía de las manos. Entonces, esa primera decisión de reemplazar esa plataforma sobre la cual estaba montada Yasta.com a una plataforma desarrollada 100% por nosotros era una decisión súper arriesgada, un riesgo controlado, ¿no? Porque sabíamos que lo podíamos hacer, sin embargo, tenía ya varios años de trayectoria sobre la misma plataforma tecnológica y muchos clientes seguramente estaban acostumbrados a cómo funcionaba. Eh, pero sabíamos que podíamos desarrollarlo y iba a haber pues, una curva de desarrollo mientras todo iba a quedar perfecto. Y al final pues decidimos, ¿no? Decidimos hacer el apagón total de la tecnología anterior, hacer una migración. Recuerdo que eso sucedió durante una noche, lo veníamos preparando durante algunos meses. Hicimos una migración total de la historial de las compras, de los clientes, de los productos. eh, y al final, pues, al siguiente día amanecimos ya con una plataforma totalmente nueva, que empezamos a construir ya bajo nuestras necesidades y todo lo que el día a día, pues, iba requiriendo la empresa en términos de mejoras en los procesos logísticos, mejoras en los procesos antifraude, eh, información que necesitamos tener a la mano para tomar decisiones. En fin, al final ya se convirtió en una plataforma, un marketplace tan grande y unificada en una sola, que permitía tener visibilidad total de toda la operación. Ahí quiero aclarar un poco el concepto de marketplace para los que no están al tanto. Un marketplace es una plataforma que junta distintos proveedores, ¿verdad? En un mismo lugar, con la finalidad de tener el mayor catálogo de productos posible. Y esta plataforma, digamos, su modelo de negocio es conectar todos estos proveedores y sus productos con, obviamente, los clientes, ¿no? Y en el medio, lo que hace la plataforma es que es dueña de la tienda o de esa página web donde la gente entra o la aplicación y se encarga de buscar el producto en el proveedor y entregárselo al cliente final, ¿no? Ese es el modelo de negocio detrás de un marketplace. Cuando escuchen esta palabra, eso es lo que hace realmente un marketplace. Por ejemplo, Rappi es un marketplace, Uber es un marketplace, Pedidos Ya es un marketplace, Amazon es un marketplace. Ellos no son dueños, no necesariamente no son dueños del producto. Normalmente el dueño del producto es un tercero y ellos simplemente lo que hacen es ponerlo en un catálogo y hacer que la venta se facilite. Así es, totalmente. Eh, ok, bueno, y el aprendizaje, como te decía hace un rato, en toda la industria, en todas las aristas que involucra el e-commerce, no solamente la cara tecnológica, sino también la operación, todos los problemas que hay, que enfrenta una tienda, lo vivimos pues casi que en carne propia, el día a día, el stock out, cuando te compran algo y no existe. El stock out es cuando alguien te compra ya tienes el dinero porque te lo pagaron y al final resulta que no lo tenías en tu bodega, ¿no? Porque son cosas que suelen suceder. ¿O qué pasó si enviaste el paquete y por diversos motivos el paquete simplemente no llegó a destino final? O porque hubo un paro de camioneros, o porque se robaron el paquete,
o porque llegó golpeado y llegó el producto dañado. En fin, tantos problemas a nivel logístico en el proceso que pueden suceder, pues todo aprendimos a resolverlo y a vivir en carne propia y muy de cerca cuáles eran esos problemas. Sí. Y después de ahí, bueno, obviamente llegó pandemia. En pandemia tuvimos ese descubrimiento que el negocio crecía y crecía. Obviamente la necesidad y estábamos como en el momento correcto para el e-commerce y con la infraestructura para hacerlo. El problema real era o no podíamos entregar productos porque no había, digamos que fue una época bien gris en el sentido de las regulaciones, ¿no? Era como que se puede vender en internet, qué Ah, chévere, pero como el gobierno no tenía conocimiento de cómo funciona todo esto que le estamos explicando, fue algo como muy básico, ¿no? Pero por otro lado, no dejaba que la gente pudiese trabajar en las bodegas. Entonces, qué interesante era que pudieras vender por internet, pero, ajá, ¿y ahora cómo entregabas el producto? Y era que muchas bodegas estaban cerradas porque la gente que trabaja en bodegas no podía moverse a trabajar en las bodegas. Entonces, definitivamente quedó como, se generó un crecimiento en stockout increíble. Obviamente, mucha gente quejándose y la necesidad de productos creció, ¿no? Porque ya después la gente en el encierro aumentó su creatividad y entonces quería, ay, que la fuente de agua para el gato, que quiero que, no sé, quiero comprar un televisor más grande o quiero comprar videojuegos de este estilo o no sé qué, la gente empezó a tener necesidades de consumo más distintas, grandes, no había el suficiente stock o ni siquiera habían los productos en Ecuador para venderlos y empezamos a recibir solicitudes de Amazon, de gente que nos decía, oye, pero ustedes no nos pueden ayudar trayendo esto de Amazon. Y nos daba risa al principio, ¿no? Como que, sí, por favor, estamos enfocados en esto, ¿cómo nos va a pedir algo de Amazon? Pero después empezamos a escucharlo con más frecuencia y decidimos hacer un piloto. Ese piloto fue tomar algunos productos de Amazon, ponerlos en la tienda de yasta.com y aprovechando que el Grupo LAR tenía la logística internacional, poder hacer que el cliente pudiera comprar a través de nosotros. Y resulta que eso fue un boom. Me acuerdo que en diciembre de 2020, en plena pandemia, vendíamos laptops, videojuegos, o sea, cualquier cantidad de productos que habíamos extraído de Amazon a mano. Y que la gente solo le daba clic en pagar, ponía su dirección, le calculaba también todos los impuestos que tenía que pagar y ponía su tarjeta y pagaba. Y no tenía que abrir casillero, etcétera, etcétera. Y terminó eso siendo obviamente teniendo una atracción interesante y en 2021, empezando 2021, decidimos hacer el switch, ¿no? Y así es. convertir allá está en un marketplace, pero esta vez no con proveedores de Ecuador, sino con proveedores directamente de Amazon. Hoy en día ustedes entran a yasta.com y ponen un producto, esa búsqueda que les sale ahí es un producto exactamente igual en Amazon, con el mismo precio, mismas fotos, características, la única diferencia es que calcula el precio de cuánto cuesta puesto en su casa directamente sin tener que hacer un casillero. Entonces, ese proyecto fue muy técnicamente muy retador porque había que conectarse a Amazon, pedir permisos a Amazon. Conversamos con algunas personas de Amazon, nos ayudaron a entender todo el enramaje de información que ellos tienen detrás, luego de eso cumplir unas políticas que ellos tienen, etcétera, etcétera, y al final conectar eso con la logística para que una persona le diera clic a un Fire Stick o un Echo Dot y le llevara todo el tracking desde que se compró en Amazon hasta que llegó a Miami, llegó a Ecuador, llegó a su casa y que esa persona se pudiera sentir muy segura en ese proceso, ¿no? Y eso fue un proyecto muy interesante. Toda esta historia forma parte de esa experiencia que hemos venido acumulando en e-commerce, y que en este podcast nuestra intención es irles contando ya a detalle distintas aristas de lo que ocurre ahí detrás, de fraudes, de logística, de pagos, de las problemáticas que enfrentamos en el proceso y seguimos enfrentando, porque el e-commerce no está resuelto en la región, y eso es algo que siempre decimos. Ha avanzado bastante, pero no está totalmente resuelto. Y lo que hemos estado haciendo es investigando y entendiendo todo este tema. Y ahí es donde viene, digamos, la última parte de este episodio,
y conversemos un poco cómo nace Pardux, de dónde nace esa idea. Ya que estamos metidos ahí, ¿no? Ajá, En pleno ojo del claro, huracán. donde las papas queman. Eh, Fíjate que eh, cuando hicimos esta plataforma, pues hubieron varios ojos que echaron a voltear. Oye, ustedes construyeron realmente esta plataforma e-commerce, se ve interesante, en serio, ya está montado sobre algo que se desarrolló internamente. Y pues sí, y en el boom de la pandemia, todo el mundo quería vender algo por internet. O incluso las mismas empresas se vieron obligadas a buscar canales digitales. Y en ese contexto, pues llegaron varias personas a solicitarnos, mira, necesito que nos ayudes con e-commerce. Llegó, recuerdo, Mansuera, llegó Miniso y muchos otros clientes que querían que les hiciéramos algo parecido. El problema que teníamos en ese entonces, que la plataforma ya está, pues fue algo bastante personalizado y muy de consultoría, ¿no? De hecho, las primeras tiendas, los primeros clientes que atendimos ya bajo ese modelo de e-commerce que queríamos implementar fueron 100% consultoría, era lo que teníamos, pero eran tantos los clientes y era tanta la demanda que simplemente pues, no podíamos atenderlos todos al mismo tiempo. La única opción era llenarnos pues de personal y de programadores y que estuvieran cada uno, y eso nos obligaba pues a a contratar más gente que o subíamos precios y aumentábamos el gasto y se iba a convertir pues en algo complicado. Y nosotros decimos, ¿qué tal si mejor hacemos una plataforma unificada, un tipo SaaS, en donde el proceso de atención a cada cliente pues lo hacemos más rápido, en el menor tiempo posible? Y así podemos atender pues más clientes. No nos veríamos obligados a cobrar tan caro por cada tienda, por cada cliente que se suma, sino un poco menos, pero lo masificamos. Y pues iniciamos ese proceso en medio de la pandemia. Recuerdo de construir ese primer MVP. Sí, Eh, fue como en junio 2021 más o menos. 21, exactamente. Fueron algunas semanas ahí de agarrar partes de lo que ya teníamos y el conocimiento, pues y empezar a hacer un primer MVP funcional para, para ver si es que realmente tenía la acogida. Y la verdad es que sí, sí, lanzamos algunas pruebas, recuerdo a finales de ese año, por agosto, octubre, y fuimos pues ahí probando. Realmente eso fue lo que nos permitió iniciar con el proyecto en el que hoy estamos enfocados, en el proyecto de Pardux, fue bajo una necesidad de demanda, la oportunidad o la facilidad que teníamos nosotros de poder hacer algo, un MVP y poder probarlo y poder ofrecer pues el servicio, ¿no? Y recuerdo que ya luego al siguiente año, cuando las cosas empezaron a mejorar un poco respecto al tema de pandemia, es donde entramos eh, a Wentrip Venture, No, al entramos programa al mismo año. O sea, el mismo año, no pues. desinformes, por favor. No, eso fue 2021 junio más o menos hicimos el MVP, y luego entramos creo que de septiembre, Exactamente. octubre entramos a Buen Trip. Y ya en diciembre estábamos cuestionándonos un poco sobre el futuro de eso. Yo seguía en Ya está, tú estabas en varios proyectos al mismo tiempo, entonces era decidir, ok, ¿qué vamos a hacer con esto? Y llega justamente la oferta de Buen Trip de, hey, queremos invertir en ustedes para que obviamente tengan el capital y qué sé yo, y esto lo desarrollen y lo crezcan. Y cuando recibimos ese primer cheque ya fue 2022, fue justo terminando entre 2021 y 2022, Así es. y ya de ahí fue que empezamos a trabajar, a darle forma, ¿no? Pero justamente ese 2021 fue construir el MVP, sumar como unos 20 clientes, me parece que teníamos en ese momento, Más o menos. y, y justamente llamar la atención de Buen Trip, que si bien ya los conocíamos, a Fernando justo desde Facturero Móvil, etcétera, el tema era que el e-commerce seguía siendo una tendencia en crecimiento muy alta. Y estábamos ahí tratando de resolver ese problema para países que normalmente no tienen muchas soluciones, ¿no? Porque existía ya un Shopify, existía un WordPress, pero sigue siendo un misterio para el cliente final todo eso, ¿no? O sea, no es tan fácil, no es tan limpio y tan, digamos, no hay demasiada información donde
un cliente que no es tecnológico y no es techie como nosotros, diga, me voy a montar un WordPress o, sí, Shopify, instalo tales plugins o tales cosas y ya funciona mi e-commerce como yo quiero que funcione para mi negocio y como me conviene. Entonces ahí te das cuenta, empezamos a darnos cuenta también de ese problema, ¿no? Que no solamente era darle la tienda a la gente, era justo la operación, operar un e-commerce, vender y que eso tenga una factura, que tenga un logístico correcto para mi negocio, que sea rentable, que todo esté sincronizado en un solo lugar y haya garantías de que funcione. Realmente vimos que no estaba totalmente resuelto como creíamos, ¿no? Eh, Así es. y ahí, bueno, eso fue lo que ocurrió hasta el 2022 y al final del día, todo 2022 fue un proceso que más adelante conversaremos con detalle de cómo Pardux comienza a crecer, cómo Pardux empieza a resolver ciertos problemas en la región y también un poco la historia de las aceleradoras y todo eso podemos contarlo también en este podcast, dependiendo también si la gente quiere escuchar esa parte. Pero lo más importante de esto no es solo eso, sino que en los siguientes episodios vamos a empezar a traer actores que han estado detrás de e-commerce reconocidos de la región y de Ecuador también, para poder hablar un poco sobre cómo funciona ese día a día operativo. ¿Qué pasa cuando entra una orden? ¿Qué pasan con los problemas que probablemente el que nos esté escuchando dirá, esos problemas los tengo yo nada más y no los tiene más nadie? Y probablemente hayan problemas que todos hemos tenido, ¿no? Como por ejemplo un fraude, como por ejemplo un stockout o un cliente descontento o Una devolución. una campaña de marketing que pensamos durante meses y no funcionó. O sea, a veces pasan esas cosas y uno piensa que esos problemas son de uno nada más o que nada más me ocurrieron a mí, porque no sé, yo no soy bueno, no tengo el conocimiento, etcétera. Y resulta que a veces pasa en muchos otros lugares, ¿no? Y eso es parte, esto es un preámbulo de lo que va a ser este podcast. La historia mía y de Ricardo abre este primer capítulo para también darnos a conocer y que sepan quiénes están detrás de esto, quiénes están construyendo este contenido y obviamente esta empresa que hemos llamado Pardux, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. La intención principal es poder compartir, pues, todo ese aprendizaje, todas esas experiencias, sobre todo enseñar con mayor detalle, haciendo doble clic en cada una de estas etapas que tú conversabas, Ronald, y profundizar más, ¿no? ¿Cómo logras que la gente te deje de comprar por WhatsApp, por ejemplo? Porque ya creciste tanto y tienes ya tu canal oficial. Entonces ya lo iremos conversando eh, y iremos contando pues cada uno de estos detalles y todas estas historias. Bueno, hasta aquí este primer capítulo. Espero que haya sido de su agrado. Lo hicimos con la mejor de las intenciones y nos vemos en el siguiente capítulo de Checkout, el podcast de e-commerce latinoamericano.